Práctica número 5 relativa a centroides. Hasta aquí les voy a pedir que por favor ustedes me pongan mucha atención porque les voy a ir preguntando a lo largo de nuestra práctica. Me han dicho que no han visto o no han iniciado ustedes a ver centroides, que todavía como que no lo entendemos. Bueno, pues les voy a dar una guía muy rápida de cómo se calculan los centroides y cuáles son los centros que tiene todo cuerpo. El objetivo de esta práctica es localizar de manera experimental el centro de gravedad de algunas placas delgadas de cartón, cartoncillo u otro material parecido y posteriormente comparar los resultados con los obtenidos en forma teórica. ¿Ok? Fíjense muy bien que dentro del objetivo se está pidiendo localizar experimentalmente, pero el centro de gravedad. Ustedes se preguntarán, maestra, ¿por qué el título es centro geométrico o centroide? Y el objetivo es determinar el centro de gravedad. Al final de la explicación ustedes se darán cuenta por qué el título es centroide y por qué se está pidiendo como objetivo el centro de gravedad. Me está diciendo que voy a localizar experimentalmente este centro de algunas placas delgadas de cartón. Estas placas delgadas ustedes las tendrán que generar en casa. Nosotros las tenemos en acrílico en forma presencial, pero aquí ustedes serán los que deberán de hacer esa parte en casa. Y vamos a compararlos con los obtenidos en forma teórica. Esto es que nosotros lo vamos a hacer de manera experimental en casa, pero la parte teórica la van a hacer conmigo. Ok, bueno, vamos a explicar qué es cada uno de estos centros de manera rápida. Ok, a ver, denme un minuto. Todavía están accesando algunos de sus compañeros y bueno, no es culpa ni de ustedes ni mía, pero listo. Vamos a explicar ahora sí qué son cada uno de estos centros. Bien, nosotros en mecánica y en estática en particular trabajamos con un modelo denominado cuerpo rígido. Idealmente, este cuerpo rígido es aquel cuerpo que es indeformable. Digo idealmente porque ustedes saben que todos los cuerpos son deformables, de una manera mínima o máxima, pero todos los cuerpos son deformables. Con el que nosotros trabajamos es con aquel que aparentemente no tiene una deformación muy visible. Puede tener una deformación interna, pero no externa ni tan visible. Ese es el modelo con el que trabajamos en mecánica y en estática. Estos cuerpos rígidos pueden ser presentados de dos maneras. Uno, como una figura plana, es decir, aquella figura cuyo espesor es tan pequeño que puede ser considerado como un cuerpo que está posicionado en un espacio bidimensional, esto es, en un espacio XY. O bien, podemos tener aquellos cuerpos que tienen un volumen determinado, es decir, que su espesor no es tan pequeño. Y entonces estos cuerpos pueden ser posicionados en un espacio tridimensional. En resumen, aquellos cuerpos que se posicionan en un espacio bidimensional son consideradas como figuras planas y aquellos que son posicionados en un espacio tridimensional son considerados cuerpos con volumen y están en un espacio tridimensional. Ya sea tanto las figuras planas como los cuerpos con volumen poseen tres puntos muy importantes: el centro de gravedad, el centro de masa y el centro geométrico o también llamado centroide. ¿Qué es cada uno de estos puntos? El centro de gravedad, como su nombre lo indica, está íntimamente relacionado precisamente con este fenómeno gravitatorio. Vámonos por partes. Si nosotros tenemos un cuerpo, la mayoría de las veces pensamos que este cuerpo es único, está constituido por una sola partícula. Sin embargo, esto no sucede así. Un cuerpo se considera que está constituido por n partículas. N partículas que son muchísimas, es decir, tienden hasta ser infinitas, pero todas ellas constituyen parte del cuerpo. Al igual que el cuerpo y al igual que todos los cuerpos que están posicionados sobre la Tierra, estos son atraídos por esta a través de un fenómeno gravitatorio denominado peso, de una fuerza denominada peso. ¿Qué quiere decir? Observemos la figura en gris
es un cuerpo rígido. Y en este se está aplicando una fuerza denominada peso, que es esta fuerza naranja. Sin embargo, si nosotros somos un poco más exigentes, este cuerpo no está constituido por uno solo, sino, como dije, por n partículas, las mismas que están representadas del lado izquierdo. Tengo la partícula número 1, la partícula número 2, la partícula número 3, la partícula número 4, número 5, número 6, número 7, hasta la enésima partícula. Todas estas partículas, como dije, constituyen al cuerpo en cuestión. Y al igual que cualquier cuerpo sobre la Tierra, también tienen un peso. Este peso está representado por la flecha naranja. Observen, esta fuerza es el peso W1 de la partícula 1. Este es la fuerza W2 de la partícula 2, la fuerza W3 de la partícula 3 y así sucesivamente hasta la partícula N y su correspondiente fuerza Wn. Con esto nosotros estamos generando un sistema paralelo. Si ustedes recuerdan también de sus clases, el sistema paralelo es aquel cuyas líneas de acción de todas las fuerzas del sistema son paralelas. En este sentido, todas las fuerzas que aparecen aquí tienen como línea de acción líneas paralelas entre sí. También cuando hablábamos de este sistema, se decía que en caso de que existiera la resultante, es decir, la suma de W1 más W2 más W3 más W4 más Wn, en caso de que existiera, también debía de tener una línea de acción paralela a las de las otras fuerzas. En este sentido, ustedes pueden observar que hay un punto verde. En este punto se está aplicando la fuerza resultante. Y también recordarán ustedes que los efectos externos que llegue a generar la fuerza resultante son exactamente los mismos efectos externos que generan todas y cada una de esas fuerzas de las n partículas que constituyen el cuerpo. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es sustituir todas esas fuerzas por una fuerza. ¿Cuál? La fuerza resultante denominada W. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que esta fuerza está aplicada en un punto. El punto donde se aplica esa fuerza resultante es a lo que se conoce como centro de gravedad. Por lo tanto, el centro de gravedad es el punto donde se aplica la fuerza resultante de todas las fuerzas de gravedad denominadas pesos que actúan sobre las distintas porciones o partículas materiales de un cuerpo. De igual forma, como lo dije, al sustituir todas y cada una de esas fuerzas por una fuerza resultante, los efectos externos deberán de ser los mismos. Por lo tanto, el momento que genere la suma de todos los momentos de esas pequeñas fuerzas de las partículas deberá de ser exactamente igual al momento que genere la fuerza resultante denominada W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, el centro de gravedad es el punto donde se aplica la fuerza resultante denominada peso. Intuitivamente, cuando ustedes colocan una figura, inmediatamente el peso lo colocan al centro. Es una intuición. De hecho, creo que nadie les dijo o ningún maestro les dijo que la fuerza denominada peso se localizaba en el centro, sino que ustedes intuían que iba al centro. Hay una razón intuitiva por la cual lo hacían. Esto se van a dar cuenta al final de la explicación. ¿Queda claro lo que es el centro de gravedad? Sí, profesora. Sí, maestra. Ok. Bueno, ahora, con respecto a de qué está formado el cuerpo, ojo, de qué está formado, no de la fuerza gravitatoria, sino de qué está formado, de qué material está formado, es donde aparece lo que es el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Bueno, pues básicamente el centro de masa, como su nombre lo indica, va en función precisamente de la masa de un cuerpo. E incluso, bueno, tiene que ver mucho, como dije, del material, de sus propiedades como la densidad. Y el centro de masa básicamente representa el punto donde se concentra la masa o toda la masa del sistema para su estudio.
El centro de masas representa el punto que tenemos que estudiar cuando en lugar de una partícula puntual tenemos un cuerpo real formado por varias de ellas. Volvemos al mismo concepto. Un cuerpo no está formado solamente por una partícula grande, sino realmente por un conjunto de n partículas. Y bueno, donde se concentra la masa del sistema, en ese punto es donde se le conoce como centro de masa. Es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas. Y como dije, tiene mucho que ver con el material del cual está constituido dicho cuerpo. En este sentido, pues como dije, también tiene que ver con ciertas propiedades como su densidad, como su peso específico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces ya hay una gran diferencia. El centro de gravedad se referencia básicamente a una fuerza denominada peso, que es el punto donde se aplica, y el centro de masa es el punto donde se concentra toda la masa del sistema. Finalmente, tenemos un tercer punto, que es el centroide o centro geométrico. ¿Ok? Este centroide o centro geométrico, como su nombre también lo dice, va en función de la geometría del cuerpo, ya sea de un cuerpo bi o tridimensional. Y esto se basa básicamente en algunas líneas que nosotros conocimos cuando estábamos en la secundaria. Por ejemplo, si yo tengo una hoja, en tercero de primaria me decían, a ver niños, dividan esta hoja en dos partes iguales. Entonces, algunos lo que hacían era doblar la hoja y aparecía esta línea, ¿ok? Pero algunos otros decían, no lo voy a dividir así, lo voy a dividir así. Y entonces aparecía esta línea. El área que tenía yo en la parte superior era exactamente el área que tenía en la parte inferior. Y entonces, ¿qué aparecían? Aparecían dos líneas, esta y esta. ¿Alguien recuerda cómo se les llamaba a esas líneas que dividían en dos áreas o dos partes iguales a una figura? Simetría, ¿no? Efectivamente, ejes de simetría. Entonces, ojo, porque tiene mucho que ver mi definición con esto que acabo de ver. Vean ustedes ahora en mi imagen cómo aparece este primer eje de simetría, pero aparece un segundo eje de simetría para esta figura. Quiere decir entonces que el punto donde se intersectan estos dos ejes de simetría es el centro geométrico o centroide. Es por eso que ustedes en una primera intuición, cuando hacían sus diagramas de cuerpo libre, dibujaban, no sé, un bloque, y decían en su diagrama de cuerpo libre, hay que colocar la fuerza denominada peso. Bueno, ok, aparecía la fuerza denominada peso, pero como dije, intuitivamente la colocaban al centro. ¿Por qué? Porque se basaban ustedes un poco en la geometría del cuerpo, ¿ok? En el segundo caso, pues resulta algo muy parecido. Tengo mi primer eje de simetría, tengo un segundo eje de simetría, ¿ok? Y el punto donde se intersectan estos dos ejes es lo que se conoce como el centro geométrico o centroide. En un círculo, bueno, era muy sencillo porque pues sabíamos que el centro, valga la expresión, se localizaba en el centro del círculo, en este punto. Eran figuras muy, muy conocidas y por lo tanto era muy sencillo determinar el centro geométrico. Ahora, maestra, pero no todas las figuras son como esas. Hay algunas que no son tan comunes, como por ejemplo el triángulo rectángulo. En este caso, para estas figuras, el centro geométrico, pues bueno, se calcula en función de una pequeña diferencial de área y sus correspondientes integrales respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces, aparecen procesos de doble integración. En esta clase no lo vamos a hacer, lo tendrá que hacer su profesor de teoría. Para aspectos didácticos, nosotros es necesario que conozcamos cómo se calcula un centro geométrico a partir de una diferencial de área y de una doble integración.
Sin embargo, hay alguien que ya hizo este proceso y plasmó tal cual en tablas cómo se calculan los centros geométricos. Como por ejemplo, esta que yo tengo aquí. Ustedes pueden observar que aquí hay una tabla que aparece en un anexo de un libro, no recuerdo de cuál libro lo saqué, pero bueno, aquí aparecen cómo se calculan los centros geométricos y cómo se calcula el área de ciertas figuras no tan comunes, como un cuarto de circunferencia, media circunferencia, un cuarto de elipse, media elipse, parábola, un área parabólica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, alguien ya hizo ese trabajo. Nosotros vamos a aplicar las tablas el día de hoy. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando calculamos el centro geométrico con tablas, porque lo más importante o lo más difícil de todo esto para los alumnos es ubicar dónde está el sistema de referencia y referenciarlo, valga la expresión, a otros sistemas de referencia. Como dije, por ejemplo, este triángulo rectángulo, podemos decir que si nosotros posicionamos un sistema de referencia como el que aparece aquí, mi eje X y mi correspondiente eje Y, vean, el triángulo queda posicionado de esta manera. Y como podemos ver, el centro geométrico se localiza a una tercera parte de la base y a una tercera parte de la altura. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo quisiera determinar el centro geométrico, pues automáticamente diría, se encuentra a un tercio de B y un tercio de H. Pero ¿qué pasa si en el texto yo cambio el sistema de referencia y lo posiciono de esta manera? Entonces, lo que aparecerá en el texto será que el centro geométrico se localiza a menos 2/3 de B, 1/3 de H. Y de repente algunos alumnos dicen, maestra, es que el texto está mal o es que están malas las tablas. No, no es que estén mal. Lo que pasa es que los sistemas de referencia tienden a cambiar, ¿ok? Es más, hay ocasiones en que les cambian la posición de la figura y bueno, en cuestión de en cuestión de la posición de la figura y del sistema de referencia, es por eso que de repente tienden a cambiar los centros geométricos. Tienden a cambiar en cuanto a su representación, pero no en dónde se localiza. El centro geométrico siempre se localiza en el mismo lugar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. Ok, gracias, Fabiola. Bueno, ¿y qué pasa, maestra, cuando no son figuras ni conocidas como estas comunes o no tan comunes, pero que ya tengo las tablas? Es decir, figuras que son compuestas. Bueno, pues más adelante yo les voy a explicar cómo se determina el centro geométrico de figuras compuestas, ¿ok? Entonces tengo figuras comunes, figuras no comunes y figuras compuestas. En este caso, así es como yo puedo determinar el centro geométrico. El centro geométrico es aquel punto en función de la geometría del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces mi intuición siempre me dice que deba de ir al centro, pero ya vimos que no necesariamente debe de ir al centro, el centro geométrico, es decir, basado en la geometría. Con esto tengo los 3 puntos. El centro de gravedad, que es el punto donde se aplica la fuerza resultante denominada peso. El centro de masa, que es el punto donde se concentra la masa del cuerpo. Y el centro geométrico o centroide, que va en función de la geometría del cuerpo. Los 3 puntos son totalmente independientes uno de otros. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. En algún momento los 3 puntos llegan a coincidir, es decir, el centro de masa está en el mismo lugar que el centro de gravedad y está en el mismo lugar que el centro geométrico. Esto es cuando nosotros tenemos un cuerpo homogéneo, es decir, el cuerpo en su totalidad está constituido por el mismo material. Si esto no sucede, si no tengo un cuerpo homogéneo, los 3 puntos no van a coincidir y tendrán que ser calculados uno por uno. Es decir, con sus propios procesos, cada punto deberá de ser calculado. Ahora bien, con esto,
ahora ya me entenderán por qué les están pidiendo de manera experimental el centro de gravedad y no el centro geométrico. Pues porque teóricamente nuestras placas van a ser del mismo material, ya sea cartón, cartoncillo, cartulina, lo cual implica que al tener un cuerpo homogéneo, donde yo calcule el centro geométrico, ahí estará el centro de gravedad y el centro de masa. Es más, si nosotros quisiéramos ampliar el objetivo, tendría que decir, localizar experimentalmente el centro de gravedad, el centro de masa y el centroide. Entonces, ¿qué estaríamos calculando? Los 3 puntos al mismo tiempo. Es por eso que el objetivo se basa en el centro de gravedad y no en el centroide. ¿Por qué no? Pues porque me quisieron como que hacer como que por ahí un bloqueo, pero realmente al calcular el centro geométrico estoy calculando el centro de gravedad y el centro de masa. ¿Queda claro? Bueno, entonces en estas placas, calculando el centroide, voy a calcular con eso pues los demás puntos. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado, como dije, si el cuerpo no es homogéneo, entonces esto no sucede y hay que calcular a cada uno por separado. ¿Dudas, chicos? No, maestra. ¿No? Ok. Bueno, les estoy presentando el formato que les voy a enviar más tarde. Y bueno, ya saben ustedes, viene la práctica, el objetivo, sus antecedentes. Van a poner el desarrollo, pero mucho cuidado porque esta vez, aparte del formato de prácticas, nosotros tendremos que integrar 3 procesos para calcular el centro geométrico. El primero es el experimental, el segundo es el teórico y el tercero es el de AutoCAD. ¿Ok? Voy a comenzar explicando el primer proceso. ¿Ok? ¿Cuál es el primer proceso? El experimental. Ustedes lo van a hacer solos en casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo van a hacer? Punto número 1. Van a tener que generar sus propias placas. ¿Estamos de acuerdo? Sus propias placas. Pero, bueno, en un momento yo les voy a dar las dimensiones de las placas, ¿ok? ¿Cómo lo van a hacer? En casa ustedes tienen algún cartón, ya sea de una caja de leche o una caja de pizza, o pueden tener una cartulina. Hay algunas personas que tienen papelería en casa, un cartón, cartoncillo, cartulina, y vamos a generar 2 figuras. En este caso nada más vamos a trabajar con estas 2 y después vamos a generar una tercera, ¿ok? Bueno, la primera figura, esto ustedes lo van a observar en este formato que les estoy presentando, es el formato de prácticas presenciales, para que ustedes tengan idea de lo que les estoy pidiendo. Les voy a pedir que generen 2 figuras como estas, en cartoncillo, cartulina o cartón. Vean ustedes que no es una figura ni común ni tan común. De hecho, esta es una figura compuesta. Y esta también, de hecho, es una figura compuesta, pero bueno, tiene un poco más de sentido que la anterior, dirían ustedes. Pero realmente, bueno, ambas son figuras compuestas. Estas son las 2 figuras que ustedes van a generar. Si se fijan, en estos 2 extremos, en este punto y en este punto, tienen colocadas 2 cordones. Entonces ustedes también le van a colocar 2 cordones. Sugerentemente, pues háganle un hoyito, hagan pasar el hilo, hagan un nudo y ahí ustedes tienen ya sus 2 cordones. En la segunda figura, vean dónde tengo posicionadas los 2 cordones, porque con ellos voy a trabajar. ¿Ok? Entonces ya tengo mis figuras. Estas figuras deberán de ser calcadas. ¿Ok? Dentro del material les piden hojas de papel milimétrico. Sin embargo, si ustedes no tienen hojas de papel milimétrico, lo pueden hacer en una hoja blanca.
van a calcarlas, tal cual, como cuando éramos niños y calcábamos una figura, así lo vamos a hacer. Pero esta vez deberá de ser en una forma determinada. ¿Cómo lo van a hacer? La primera figura la van a calcar de esta manera. Así como aparece aquí, así la van a calcar. Vean, la hoja la van a utilizar no de manera vertical, sino la van a utilizar de manera horizontal. Van a colocar su sistema de referencia, así como aparece en la figura. Aparece su eje X y su eje Y. ¿Ok? Así van a tener ustedes, así como lo tengo en mi imagen, ahí en mi cámara. Está su hoja horizontal, está su eje X y está su eje Y. ¿Queda Sí. claro? Sí. Muestro la hoja. Ajá. Me va a apoyar la profesora Lulú. La profesora está en el laboratorio y ella tiene el material. ¿Ok? ¿Sí se ve? A ver, dejo de compartir para que te vean. Ahí está. Sí, sí se ve. Ok, bueno, aquí está ya la hoja calcada. Perdón, la figura calcada en la hoja. Y si ustedes observan por ahí, la maestra Lulú tiene 2 líneas. ¿Cómo se van a generar estas líneas? Ah, bueno, ustedes van a tener que fabricar una plomada. ¿Qué es una plomada? Bueno, es un elemento que nos sirve para poder garantizar posiciones verticales. Ahí está el plomo, lo alcanzan ustedes a ver. Ustedes tendrán que generar su propio plomo con un elemento puntiagudo. Y bueno, ahora, ¿cómo voy a calcular el centro geométrico? Observen cómo tiene la maestra Lulú la figura y uno de los hilos que tenía la figura lo hace coincidente con el hilo del plomo. Se deja pender libremente sobre una superficie plana y en la parte de atrás se coloca la hoja que coincida lo que calcaron precisamente con la figura. En la línea del plomo, en la parte superior van a colocar una marca y en la parte inferior una segunda marca y unen. Ahí se genera la primera recta. Con el segundo hilo de la figura, volvemos a repetir el proceso. Hacemos coincidir el hilo con el hilo de la plomada. Observen, ya ha cambiado la posición la profesora. Y nuevamente hacemos coincidir la hoja calcada con la figura. Y entonces en la parte superior marcamos. Vean cómo la maestra tiene aquí una marca y en la parte de abajo existe otra marca. Estas 2 marcas las unimos y tenemos nuestra segunda recta, ¿ok? Que son las 2 rectas que tenía la profesora sobre la hoja. ¿Sí queda claro, chicos? Profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Profesora. Eso que tienen ustedes. Gracias, Lulú. Sí, perdón, sí. Inclusive para la plomada lo que pueden hacer es en un hilo, en un cable, lo que empleen para como cable, pegar una moneda al extremo, una moneda de 10 pesos, 5 pesos. El chiste es de que el cable quede en tensión. Sí, eso lo pueden emplear como plomada. ¿Sale? Gracias, Sin. No, gracias a ti, Lulú. Ok, entonces ya tenemos idea de cómo vamos a generar esta parte experimental. Eso que tenía la profesora, ahora esperen, yo les comparto. Vean, eso que tenía precisamente la profesora es generar esta recta y el punto tiene algo que ver con lo que vimos hace un momento. El punto donde se intersectan es lo que se conoce como el centro geométrico o centroide. ¿Estamos de acuerdo? Esto ustedes lo van a hacer en casa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, me tendrán que presentar tres procesos de estos. Es decir, las 3 hojas calcadas con las marcas y donde se cruzan las 2 líneas me van a dar la coordenada de ese punto. Es por eso que no importa que no tengan una hoja milimétrica, lo pueden hacer en una hoja blanca y nada más van poniendo sus escalas a 1 centímetro en ambos ejes y de ahí pueden ustedes tomar la coordenada. La segunda figura que estamos manejando es esta.
esta que aparece aquí, ¿ok? Esta es la que ustedes van a generar. Como dije en un momento, les voy a dar las dimensiones. De hecho, ahí las están viendo. Es una base de 16 centímetros, una altura de 12. Este rectángulo tiene 10 centímetros. Este triángulo tiene 6 centímetros y de ahí genero mi figura. ¿Cómo la voy a calcar? Igual. Coincidentemente, el vértice de la figura debe de estar con el origen del sistema de referencia, ¿ok? Aquí está cómo van a calcar ustedes su figura, cómo van a generar su figura. Y finalmente, la tercera figura que ustedes van a generar, lo van a hacer ustedes solitos. Lo van a hacer utilizando las dos figuras, pero van a volver a generar otra figura compuesta. Ejemplo, esta que aparece aquí, ¿ok? Esta no la vamos a poder generar, la que está a la derecha, porque no tenemos esta figura, sino solamente tenemos estas dos. Vamos a colocarlas de esta manera, las vamos a unir y vamos a volver a generar el proceso, el mismo proceso que hicieron con cada una por separado. Ahora la vamos a hacer con esta nueva figura que está compuesta por las dos anteriores. Entonces van a tener tres procesos experimentales. El de la figura 1, que es esta. Esta es la figura número 1. ¿Estamos de acuerdo? La figura número 2 es esta que aparece aquí. Y la figura número 3 es esta. ¿Ok? ¿Listos? ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, ¿hasta aquí alguna? No, ninguna maestra, Ok. no. Bien. Ahora, el segundo proceso es el teórico. Ahorita regreso a ese, pero nos falta el tercer proceso. El tercer proceso es a través del programa AutoCAD. Observen. En nuestra página, donde vienen los manuales, viene el manual de modalidad a distancia y el manual de modalidad presencial. Sin embargo, en ambos aparece una guía para trabajar con AutoCAD. Aquí están. Es la misma. Vamos a abrirla. Y esto es lo que ustedes deberán de hacer para generar sus figuras y finalmente sus centros geométricos. Chicos, si ustedes no saben AutoCAD, no se preocupen. El programa los lleva pasito a pasito de cómo generar cada una de sus figuras. ¿Ok? Hemos trabajado con esta guía por varios semestres y realmente no han tenido algunos problemas. Ahora, por otro lado, yo sé que algunos profesores de teoría les han estado mostrando algunos nuevos programas que existen ya para hacer esta parte. Me han comentado algunos alumnos de que si lo pueden hacer con estos programas. Sí, sí lo pueden hacer, pero si no se los han dado sus profesores, no se metan en problemas. Sigan esta guía en AutoCAD, ¿ok? Y bueno, como les dije, les va diciendo cómo ir generando cada una de sus figuras. Como dije, les va llevando paso a pasito cómo realizar cada una de estas. Y finalmente, se les presenta este documento en donde se resumen todas las características de la figura que ustedes han generado. Como por ejemplo, vean aquí donde dice regiones, les están indicando cuál es el área de la figura, el perímetro de la figura, y bueno, algunos otros como momento de inercia, producto de inercia. Esto de momento de inercia ustedes todavía no lo ven, sino lo ven en otro, creo que en cinemática. Pero aquí aparece el centroide. Y les están dando dos valores, X y Y, es decir, la coordenada del centro geométrico. En este caso es 92.09 contra 57.37. La coordenada es 9209, 57.37. Esta parte es la que ustedes van a integrar en su reporte. Deberán de ser tres procesos para cada una de las figuras. Ya sea
que lo impriman y después lo escaneen, o bien que le tomen solamente una captura de pantalla para que lo integren a su reporte, ¿ok? Esta es la segunda forma en la cual vamos a calcular el centroide. Ya tenemos el experimental y por el programa AutoCAD. ¿Alguna duda? No, profesora. maestra. ¿No? Ok, entonces finalmente solamente nos faltaría la parte teórica. Hace un momento mis alumnos decían, maestra, es que está bien difícil. No es difícil, chicos. El error que yo he visto en la mayoría de los alumnos es que como que se desesperan cuando tienen que calcular los centros geométricos parciales. Aquí deben de ser ustedes muy cuidadosos con los sistemas de referencia y cómo se ubican los sistemas de referencia de las tablas con respecto a los sistemas de referencia de mi problema. ¿Ok? Bueno, vámonos a la parte teórica. La primera figura, estas medidas son aproximadas a las figuras reales con las que nosotros trabajamos. Ustedes díganme, más o menos, recuerden, somos ingenieros y más o menos tenemos noción de las medidas, ¿no? Entonces, vean, esta primera figura, la primera figura compuesta, tiene una base de 14 centímetros, ¿ok? Tiene inicialmente una altura de 8 centímetros, tiene una media circunferencia con un diámetro de 10 centímetros, lo cual implica que al tener ese diámetro de 10 centímetros, automáticamente la distancia entre este punto, este vértice y este punto, también deberá de ser de 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que yo tengo esta distancia de 10 y por una diferencia, esta distancia del triángulo es de 4 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un círculo, una circunferencia menor con un diámetro de 6 centímetros. Esta que está aquí. La he sombreado porque realmente ahí hay un hueco, es un área que no existe. En todas las figuras existen áreas positivas y áreas negativas. Las áreas positivas son aquellas que existen y las áreas negativas son aquellas áreas que no existen. Esto lo podemos observar en la figura. Aquí, vean cómo esto es un área existente, es decir, es un área positiva, pero esto es un área inexistente, es un área negativa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya tenemos las dimensiones de mi figura. Listo. Vamos a iniciar a hacer el cálculo de los centros, del centro geométrico de esta figura. ¿Qué es lo que debo de hacer para poder realizar o para poder calcular el centro geométrico? Bueno, lo primero que debo de hacer es ubicar la figura en un sistema de referencia. Cuando tenemos una figura plana, lo ideal es de que la ubiquemos dentro del primer cuadrante para que su coordenada sea una coordenada positiva y no tenga tantos problemas con coordenadas negativas por ahí, ¿no? Sin embargo, si el problema me está determinando ya el sistema de referencia, no lo voy a poder cambiar, ¿ok? Pero lo ideal es de que si no existe el sistema de referencia, ustedes pónganlo. Y pónganlo, como dije, preferentemente en el primer cuadrante y que uno de los vértices coincida con el origen del sistema de referencia. En este sentido, es algo como esto. Si nosotros tenemos ubicado nuestro sistema de referencia aquí, vean cómo está coincidiendo, el vértice con el origen de mi sistema de referencia. Vean, si pongo aquí mi eje Y, uy, ¿a dónde se me fue? Aquí. Ah, no, era al revés. Entonces, si pongo aquí el eje Y, como dije, el origen coincide con uno de los vértices. Esto es lo ideal, chicos? En dado caso que, como dije, el problema se les presente de otra manera, pues ahí no hay vuelta de hoja, tengo que mantener el sistema de referencia como se me está dando. En este caso, como a mí se me da la oportunidad,
yo coloco el vértice coincidente con el origen. Vean el por qué yo les solicité que cuando lo calcaran de esa manera. Bien, ya está en mi sistema de referencia. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es subdividir esta figura en otras figuras ya conocidas, como por ejemplo, en este caso, esta figura yo la voy a subdividir primero en un rectángulo. Vean, esta es mi primera figura. Es un rectángulo. ¿Listos? Ahí está. ¿Sí lo alcanzamos a ver? La segunda subfigura en la cual yo voy a dividir esta figura es un triángulo rectángulo, que es este. ¿Ok? Esta es la segunda subfigura. Listo, tengo dos. La tercera es la media circunferencia. Y finalmente, la cuarta deberá de ser la circunferencia completa. Algo como esto. ¿Ok? Ahí están todas las subfiguras en las cuales he dividido. Un rectángulo, un triángulo rectángulo, una media circunferencia y una circunferencia completa. Maestra, ¿puedo dividir en más figuras? Sí, sí lo pueden hacer. Ah, bueno, entonces se me antoja que este cuadrado yo lo divida todavía en otro triángulo para hacerlo más interesante. Y entonces ya tengo 3 triángulos. Pero además también quiero dividir esta circunferencia pues en otra media circunferencia también, para que sea más interesante. Entonces ya tengo 3 triángulos, una media circunferencia, 2 medias circunferencias más de diámetro menor. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí lo pueden hacer, chicos, pero no se lo recomiendo porque entre más subfiguras generen, más trabajo van a tener. Entonces, lo ideal es subdividir en el mínimo de figuras conocidas. Entonces, grave error, decidir dividir todavía el rectángulo en triángulos. Entonces, en lo mínimo que puedan dividir es lo mejor. Por lo tanto, esta figura queda dividida en un rectángulo, un triángulo, rectángulo, una media circunferencia y una circunferencia completa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la siguiente tabla es la que ustedes van a generar. Observen, aquí está. La primera columna es aquí es semi, no es semi, le vamos a poner subfigura. El área parcial de cada una de estas subfiguras. Luego vienen 2 columnas más, X, Y, que es el centro geométrico parcial, así tal cual. Y las últimas 2 columnas son AXY y AYI. Al primero se le conoce como primeros momentos respecto al eje Y. Más adelante retomaré esta definición. Y los primeros momentos respecto al eje X son los productos AY. ¿Ok? Vayan generando ustedes esta tabla para que vayan haciendo sus cálculos. Y bueno, en lo que ustedes van generando esta tabla, nosotros vamos colocando cada una de las subfiguras. La primera figura, como dije, es un rectángulo. Es un rectángulo. Denme un minutito, esperen. Ahorita les pongo nuevamente la tabla. Nada más quiero ocultar estos valores. Listos. Para que los vayamos generando nosotros. ¿Ok? Entonces, la primera figura es un rectángulo de base 10, por lo que dijimos, altura 8. ¿Estamos de acuerdo? Lo podemos observar aquí. Dijimos que si todo valía 14, pero este diámetro era de 10, por lo tanto, esta distancia también era de 10. 10 por 8,
También tenemos un triángulo rectángulo que tiene una base de 4, es decir, 14 menos 10 es 4, por una altura de 8. Tenemos una media circunferencia con un diámetro de 10 centímetros y una pequeña circunferencia de 6 centímetros de diámetro. Lo primero que vamos a hacer es calcular las áreas parciales. Y comenzamos. Área del rectángulo, base por altura, 10 por 8 es igual a 80. 80. Muy bien, gracias. Segundo, triángulo rectángulo, base por altura entre 2. La base es 4, la altura es 8, todo esto dividido entre 2. 4 por 8, 32. Entre 2, 16 centímetros. Siguiente es la media circunferencia. Yo calculo el área en función del diámetro. Y el área de un círculo completo es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿ok? Pero como solamente tengo la mitad de la circunferencia, la voy a dividir entre 2, porque es la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces deberá de ser pi por 10 al cuadrado entre 2, pi por diámetro al cuadrado, pi al cuadrado entre 4, y como es la mitad, lo divido entre 2. ¿Cuál es el resultado, por favor? Ay, mi amor, perdóname. Aragón Martínez Janet, ¿cuál es tu resultado, por favor? No, es que lo estoy haciendo. ¿Puede poner de nuevo la fórmula, por favor, maestra? Sí, claro, aquí está. N es pi, ¿verdad? Sí, parece N, pero es pi. Ah, ok. Espérame, ya voy. Igual. Me da 25 pi, que es 78.53. ¿Ya lo dividiste entre 2? Ah, no, entre Porque es la mitad, solamente es la mitad. 39.26. 39.26. ¿Todos los demás de acuerdo? Diego, levantaste la mano. Diego. Sí, justo que si podíamos dejar el resultado con el símbolo de pi para no poner decimales. Sí, aunque de hecho al final las van a tener que sumar, ¿ok? Por eso prefiero dejar los decimales, ¿ok? Pero bueno, sí lo pueden dejar así especificado. Listo. Finalmente, la cuarta área es la de la circunferencia menor, el círculo menor. Quedaría pi por diámetro, pi por 6 al cuadrado entre 4. Aquí sí es completa porque no es la mitad, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el resultado, por favor? 28.2743. 28.2743. Me dio un dato más, Diego, ¿verdad? Ok, ahora, quiero el área total de toda la figura. Tengo que sumar todas las áreas, pero mucho cuidado, porque hay un área que no existe, que es precisamente la del círculo más pequeño. Cuidado, a esa se le llama área negativa. Mientras todas estas son positivas, esta toma un valor negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya es menos 28.2743. Sumemos todas las áreas para sacar el área total. Sumamos 80 más 16 más 39.26. ¿Listos? Sí, profesora. Menos 28.2743. Da 106.9857. 106.9857. A ver, 106.9857. ¿Así?
Sí, a mí me Ok. salió lo mismo. Sí, a mí también. Ok, bien, listos. Ya tenemos el área total. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí viene la parte en donde la mayoría de las veces el alumno se desespera, porque esa es la razón, se desespera, pero no hay ningún problema. No es tan difícil esta parte. Hay que calcular el centro geométrico de cada una de las figuras, pero hay que tener especial cuidado en el hecho de cómo se posicionan con el sistema de referencia de mi problema. Vamos con el primero. La primera es un rectángulo, la primera figura es un rectángulo y observen, aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la primera subfigura. Tiene una base de 10 y una altura de 8, pero la posición que guarda es coincidente con uno de sus vértices con el origen del sistema de referencia. Entonces, ya posicionado de esta manera, sabemos que el centro geométrico de un rectángulo, pues valga la expresión, se localiza exactamente al centro. Esto es, a la mitad de la base y a la mitad de su altura. La mitad de la base es 5, la mitad de la altura es 4. Por lo tanto, la coordenada de este centro geométrico es 5,4. ¿Estamos de acuerdo? En la coordenada 5,4 se encuentra el centro geométrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora esto lo voy a registrar aquí. Centro geométrico 5,4. Listo. Para la segunda figura, ¿dónde se posiciona el triángulo rectángulo? Voy a pasar por acá, observen. ¿Ok? Listo. Voy a borrar esta parte para que sepan de dónde están saliendo cada uno de estos valores. Listos. El triángulo rectángulo se encuentra a la derecha del rectángulo. Vean cómo lo he posicionado a la derecha del rectángulo. Tiene una altura de 8, pero tiene una distancia de 4. Es decir, esta distancia completa es de 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora hay que posicionar primero el centro geométrico en el triángulo. Nosotros por las tablas habíamos visto que en un triángulo rectángulo el centro geométrico se carga como que hacia su altura y está a 1/3 de su base y a 1/3 de su altura. Eso mismo es lo que vamos a replicar nosotros aquí. Si este triángulo tiene una base de 4, ¿cuánto vale cada tercio de esta base? Es decir, 4 entre 3, ¿cuánto vale? 1.3. 33. 1.33. Entonces, esta es una tercera parte, esta es la otra tercera parte y esta es la otra tercera parte, ¿ok? Y me dice que también se localiza a 1/3 de la altura. Recuerden que la altura es de 8. ¿Cuál es la tercera parte de 8? 2.6. 66. 2.66, muy bien. Entonces, yo aquí tengo una distancia de 2.66. Aquí también tengo una distancia de 2.66. Y mi tercera parte también es de 2.66, perdón. ¿Ok? 2.66. Quiere decir entonces que el centro geométrico se localiza, ojo, de estas 4 unidades, se localiza a 1.33. ¿Estamos de acuerdo? Y en esta parte de altura tengo 2.66, que es la tercera parte de 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿dónde está el centro geométrico? Pero ya no en función de este sistema, sino de este sistema. En X se localizará a 10 más 1.33. Aquí está. 10 más 1.33, que es 11.33. Y de altura a 2.66. Por lo tanto, el centro geométrico del triángulo es 11.33
2.66. ¿Dudas, chicos? No, profesor. No, profesora. ¿No? Como les digo, no es nada difícil, es muy sencillo, nada más que hay que tener mucho cuidado con los sistemas de referencia. Por lo tanto, el centro geométrico de esta figura deberá de ser 11.33, 2.66. Semicírculo, ¿ok? La semicircunferencia, listos. ¿Dónde se localiza? Se localiza arriba del rectángulo, ¿ok? Listos. Tiene una base de 10. Evidentemente, el diámetro de esta circunferencia es de 10. La altura del rectángulo es de 8. Pero, ¿cómo determino este valor? ¿Ok? En las tablas, yo debo de observar, y aquí la voy a presentar, en las tablas, para poder determinar el centro geométrico de una media circunferencia, aquí lo podemos ver, aquí está la media circunferencia, me dice que en X, vean, área semicircular, debe de ser 0,4R entre 3pi. Maestra, ¿pero por qué 0? Pues pueden observar que el sistema de referencia está dado aquí. X y Y está pasando por el centro, por la mitad de la figura. Es por eso que X es 0. Pero Y son 4R entre 3pi. Eso es por tablas. Por lo tanto, si yo calculo primero el centro geométrico en función solamente de la figura, ya sé que el centro geométrico pasa por la mitad de esta distancia, pero en cuanto a la altura, es 4R entre 3pi. Sería 4 por 5, porque es radio, no es diámetro, entre 3pi. ¿Me dan su resultado, por favor? 2.1220. 2.1220 centímetros. ¿Ok? Esto lo voy a trasladar ahora a mi sistema dado. Esta distancia es de 2.1220. ¿Ok? Por lo tanto, ayúdenme a calcular el centro geométrico ya en este sistema de referencia. En X, ¿cuánto es? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? 5. 10.12. 10.12. ¿En X? En X es 5. Porque es la En mitad. X, muy bien, Ita. En X es 5. Es Ojo. que las letras están al revés entonces, ¿no? Sí, aquí puse Y y aquí puse X, es cierto. Sí, gracias. ¿En X cuánto es? 5 y en Y sería 10.1220. Sería 8 más 2.1220. 0.1220 y esto es igual a 10.1220. ¿Ok? 10.1220. Estas son las coordenadas. Lo hacemos aquí. Lo pasamos a esta tabla. Sería 5 y 10.1220. Lo vuelvo a colocar aquí para que lo observen cómo salió ese valor. ¿Dudas? No, profesora. Y la última, que es la circunferencia completa, se localiza aquí. ¿Listos? Está el rectángulo, está la media circunferencia, está la circunferencia completa. El centro, sí es una figura común de la circunferencia completa, pues está localizada. Aquí se está moviendo un poquito. No lo puedo acomodar, pero bueno. Ahí está. Está exactamente al centro. ¿Cuál es la coordenada de este punto?
¿Me ayudas, por favor, Maximiliano Román? Maximiliano Román. ¿No se encuentra? Recuerden que es parte de su calificación y voy a empezar a quitar asistencias, chicos, por no contestarme. ¿Me ayudas, por favor? Radilla López, Amida Antonio. Radilla López no se encuentra. Pérez Caballero Minerva. Sí, aquí estoy. No estoy segura. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Dame la coordenada del centro geométrico de la circunferencia completa, el que está marcado ahí. Sería 5.4. Perfecto. Muy bien, 5,4. Muy bien, Minerva. Por lo tanto, vamos a registrarlo aquí. Mi coordenada es 5, lo puse mal, creo, ¿no? Sí, ahí apareció un 8. Sí, pero hay un error, Minerva. No es 4. Sí, ya vi. Es la porque mía. si fuese 4, estaría aquí. ¿Estamos de acuerdo? 5,4. Entonces es 5,8, ¿no? Sí, justo ya vi. Es que la medida de ahí sí está el centro. Ok, 5,8. Entonces es 5,8. ¿Alguna duda de cómo se determinan los centros geométricos parciales? Como les dije, no hay ningún problema, pero es aquí donde de repente el alumno se confunde con el sistema de referencia de las tablas y el sistema de referencia de cada uno de las subfiguras dentro de la figura compuesta. Yo les sugiero, chicos, que mientras no lo dominen, porque siempre, yo también fui estudiante, y al principio no lo controlamos. Como les dije hace ratito un momento, en el grupo anterior, un alumno me dijo, es que es bien difícil, maestra. No es difícil. Pero mientras no lo controlen, hagan esto que yo estoy haciendo. Pongan su sistema de referencia y vean dónde está ubicada cada una de las figuras para que ustedes puedan ir determinando los centros geométricos, ¿ok? Ya cuando lo controlan, ya lo hacen de manera automática. Si ya no tenemos problemas, ahora vamos a calcular algo que se conoce como los primeros momentos. Cuidado con esa definición. ¿Se parece, maestra, a los momentos de una fuerza? El concepto, no. Pero sí hay una analogía. Los momentos de una fuerza era el producto de una fuerza, de la magnitud de una fuerza por una distancia. Aquí los primeros momentos no es una fuerza, es una área multiplicada por una distancia. Entonces, tienen analogía, pero no son iguales. Para calcular los primeros momentos respecto al eje, Y, debo de multiplicar un área A por una distancia XY. Podrá parecer contrario, maestra, ¿por qué es respecto al eje Y? Porque cuando ustedes tienen el eje Y tienen un punto, la distancia a ese eje Y es una distancia X. Contrario, cuando ustedes tienen un eje X y tienen un punto, la distancia al eje X es una distancia en Y. Es por eso que son como que contrarios. El momento respecto al eje Y será un área multiplicada por una distancia X. El primer momento respecto al eje X es una área A por una distancia Y. ¿Y cómo se calcula en esta tabla por parciales? Mucho cuidado. Voy a multiplicar un área, pero primero me dice que por una distancia XY. Aquí está. 80 por 5 será el primer momento respecto al eje Y. ¿Cuánto es, por favor? 400. 400. Ahora voy a multiplicar esa misma área, pero ahora por una distancia Y, por 4. 80 por 4,
320. Gracias, Ita. 320. 320 es el primer momento respecto al eje X. 400 es el primer momento respecto al eje Y. Siguiente. 16 por 11.33. 181.7. 181.7. ¿Punto 7? No, 28. Ah, ok. Gracias, Fabiola. Muy bien. Listos. Ahora, 16 por 2.66. 42.56. 42.56. Ok, gracias. Siguientes primeros momentos. 39.26 por 5. 196.3. 196.35, ¿correcto? Bueno, a mí nada me sale 3, no sé. A ver, chicos. A mí igual me salió igual que la compañera. 196.3. Ajá, sin el 5. 35. Por fin, ¿35 o no? A ver, voy otra Sí. vez. Sin el 5 a mí me sale también. Sí, sin el 5. En el 5, ok. 39.26 por 10.1220. 397.3897. 396. 97.3897. ¿Así? Sí, profesora. Ok, gracias. Siguiente, mucho cuidado aquí. Mi área es negativa, por lo tanto es menos 28.27 por 5. Menos 141.3715. Menos 141.37 15. es negativa. Mucho cuidado. Y finalmente, menos 28.2743 por 8. Menos 226.1944. Menos 226.19. 44. 44. Gracias. Esta también es negativa. Chicos, aquí hay que tener mucho cuidado porque también una parte en la que se equivocan mucho los alumnos es que omiten los sentidos. Por decirlo, si la figura hubiese estado posicionada en un cuadrante 2 o 3 o 4, lo más seguro es que los centros geométricos aparecerían con signos negativos. Por decir, si aquí hubiese estado un signo negativo, al multiplicar menos por menos, automáticamente sería más. Entonces, no hay que perder ni los sentidos por áreas positivas o negativas, ni los sentidos por la posición que guarde en el sistema de referencia el centro geométrico parcial. De repente los alumnos como que dicen, no, pero es que debe de ser siempre positivo el centro geométrico. No, no siempre es positivo. No siempre es positivo. Como es una coordenada, puede ser positivo, 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 negativo, negativo, positivo o negativo, negativo. Entonces, no siempre los centros geométricos son positivos, porque es una coordenada. ¿Queda claro? Y al combinarse con las áreas positivas o negativas, es ahí donde los primeros momentos pueden llegar a cambiar. Entonces, mucho cuidado con eso cuando hagan un ejercicio. Listos. Ahora vamos a sumar los primeros momentos. Sumemos, por favor, 400, ¿ok? Más 181.28. Más 196.3. Menos 141.3715. ¿Cuánto es, por favor? 639.2085.
A mí me da 663.9285. A mí me da 636.20. A mí también, sí, sí, 636. Punto Tenemos 28, tres valores. A ver, Punto a mí 20. me da 636.2085. Ajá, Ajá. sí. Sí, punto 2085. Sí, maestra. Ok, listos. Y es positivo. Primer momento respecto al eje X, vamos 320 Ujú. más 42.56 más 397.3897 menos